Bueno, buenas tardes a todos, los que estéis presentes, los que estéis online. Pues sí, es un placer y espero que podamos en el futuro hablar en profundidad, presentar al doctor Jaime Romano Micha, médico cirujano y doctor en neurociencias de la Universidad de California. En 1978 funda el Centro Neuropsicopedagógico, que tiene la cobertura a más de 30.000 pacientes a la fecha, y ha profundizado en temas de la atención, de la memoria visual, el proceso de toma de decisiones. También creó en el 88 un sistema computerizado que se utiliza en la actualidad y además tiene numerosos artículos y capítulos de libro que os invito a investigar. Y, por tanto, bueno, resumidamente, es muy difícil resumir una carrera, ¿no?, de 40 años. Pero sí tenemos unos referentes y también os invito, ¿no?, a investigar o a leer el libro de neurocomunicación. Poco más, porque creo que va a ser muy interesante lo que nos va a compartir, así que la conferencia que nos va a ofrecer nos va a explicar estos procesos cerebrales que se llevan a cabo para comprender pues una forma de potencializar el aprendizaje, que muchas veces vemos en neuromarketing como una aplicación del conocimiento de la conducta hacia el mercadeo, pero son características que, aplicados a la educación, pues tienen un gran potencial. Sin nada más, le agradezco y le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Agradecer a la maestra Almudena Barrientos, al maestro Ubaldo Cuesta también esta amable invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar realmente de un modelo que desarrollé hace alrededor de unos 20 años, y que explica la maquinaria de la mente. Y ese modelo, pues a pesar de que es un modelo reduccionista, que realmente yo creo que es una de las ventajas, porque en tan solo 6 pasos explica esta maravilla que tenemos encima de los hombros y que permite hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Permite la conciencia, permite el pensamiento, las emociones, crear la realidad. Y bueno, pues vamos a hablar de este modelo que se ha titulado la neuropirámide de Romano, pues porque yo la hice y tiene alrededor de unos 20 años que la formulé, a consecuencia pues de toda la experiencia que he tenido en más de 40 años de tratar de entender el funcionamiento cerebral. Y una de las ventajas del modelo también, además de que es un modelo muy sencillo y que cualquier persona puede empezar a entender la maquinaria de la mente y que explica y nos da una perspectiva de cómo entender estas funciones cerebrales, además de eso, pues permite medirlo y cuantificarlo científicamente, y por eso ese modelo se puede aplicar en diferentes áreas del conocimiento, en neuromarketing, en neuroeducación, en economía, en ciencia, en filosofía y demás, porque pues es entender el funcionamiento cerebral. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla para empezar a conversar acerca de este modelo. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de esta neuropirámide de Romano. Como les decía, es un modelo reduccionista, pero práctico y que puede empezar a darnos luz acerca de estas preguntas, que son preguntas que pues todavía los filósofos y los científicos y demás empiezan a tratar de explicar, y que no hay un consenso y no se han podido realmente llegar a entender. Y yo creo que lo que ha faltado ha sido un modelo de referencia, como lo es esta neuropirámide de Romano, ya que estas funciones, como son la mente, la conciencia, el pensamiento, las emociones, tratan de explicarlo como si fueran cosas que existen, y realmente no existen. No existen porque se tienen que entender que es un subproducto del funcionamiento, pues, del aparato, de la mente, del cerebro, ¿verdad? El aparato es el que construye en sus diferentes etapas de procesamiento, va produciendo cada una de estas funciones que vemos acá. Entonces, en primer lugar, el modelo de la neuropirámide de Romano decía que es un modelo de 6 etapas en las que la información que proviene del medio ambiente pues va entrando al cerebro, se va procesando, y en cada una de estas etapas de procesamiento, son sistemas, emergen
una función que luego es reprocesada por la siguiente etapa, de la cual emerge otra función y luego es procesada por otra etapa y así secuencialmente, y en el camino pues se va produciendo las emociones, llega y se produce el pensamiento, la mente y finalmente la conciencia. Entonces cuando se ve estas preguntas a la luz de este modelo, pues se empieza a entender que no son cosas aisladas, sino que son un subproducto de estos sistemas que van, de las cuales en cada nivel de procesamiento emerge una función, y cada uno de estos etapas está retroalimentando, es recursivo y retroalimenta a los anteriores. Entonces vamos a hablar un poco de esto que sucede en dónde, pues sucede acá, sucede en el cerebro. El cerebro es este órgano maravilloso, que es muy complejo, que está formado por millones de elementos, ¿verdad? Neuronales y además por muchos sistemas de procesamiento y diferentes niveles de comunicación, y en fin, es una circuitería muy compleja, tanto desde el punto de vista neurofisiológico como neuroquímico y demás, pero claro, entenderlo pues es muy complicado. Sin embargo, por eso fue la idea de hacer este modelo de la neuropirámide, para empezar a entender bien qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues remontándonos hace 200 años, ¿verdad? Era cuando los frenólogos trataban de entender el funcionamiento cerebral, y en esa época pues no había mucha tecnología y no se conocía muy bien cómo estaba formado el cerebro. Y en ese entonces se pensaba que el cerebro era músculo, era tejido muscular, y entonces decían, bueno, pues si de repente una de las funciones, porque sí, ellos localizaban funciones en el cerebro, eran la teoría localizacionista, y decían que las funciones mentales estaban localizadas perfectamente en el cerebro. Entonces, si estamos usando más una parte de nuestro cerebro produciendo esa función, pues esa parte del cerebro iba a crecer, como era músculo, ¿verdad? Si íbamos al gimnasio, empezamos a crecer el bíceps. De la misma manera, si usamos una función más que otras, esa parte del cerebro iba a crecer. Y entonces se dedicaban a estudiar la configuración del cráneo, pensando que el tejido muscular del cerebro iba a empujar el cráneo. Entonces buscaban exostosis y endostosis, o chipotes, como decimos en México, ¿no? Salientes y hundimientos, y de esa manera trataban de localizar. Claro, era un poco ingenuo, pero pues era lo que tenían a la mano. 100 años después empieza a entenderse un poco más el funcionamiento cerebral, y esto se lo atribuimos a Wilder Penfield, que fue una de las personas que empezaron a aportar conocimiento interesante, ya que él, utilizando pacientes con epilepsia que él iba a someter a cirugía, iba a extirparles una parte del cerebro epiléptico, él podía estimular las diferentes áreas de la corteza cerebral, y entonces él encontró algunas cosas interesantes. Lo que sí dijo, efectivamente, los frenólogos tenían cierta razón, pero no toda, porque él pudo localizar algunas funciones en la corteza cerebral, que son las que están acá, y esas funciones que están localizadas, como pensaban los frenólogos, únicamente son las que se encargan de recibir la información de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, que son la entrada de información, pues sí llegan a partes de la corteza en donde la función está perfectamente localizada. Sin embargo, él encontró que había muchas áreas del cerebro que aparentemente eran silenciosas o no pasaba nada. Y ahora sabemos que son las áreas más interesantes, porque les llamamos ahora áreas de asociación. Y ahí es en donde empezamos a entender el funcionamiento cerebral. Y es donde decíamos, son sistemas en los cuales se procesa la información, emerge una función que luego es reprocesada por otros, emerge otra a nivel más complejo, y así secuencialmente. Por ejemplo, en los órganos de los sentidos, pues pasamos de la parte sensorial, cuando llega a la corteza primaria, y luego pasamos a la parte perceptual, cuando empieza a ser procesada por áreas secundarias, hasta la parte conceptual, y ya la podemos nombrar. Y ya podemos decir, eso es un perro, esto es una mesa, en fin. Entonces son etapas de procesamiento, y esto empieza a darnos una luz sobre estas áreas de asociación.
Pues a mí me tocó vivir esto de primera mano, ahí estoy yo, aunque no lo crean, ¿verdad? Ahora la ventaja pues, es de que no tengo que ir a la peluquería. En esa época pues había una gran cantidad de pelo sobre mi cabeza, pero bueno, hace 45 años estaba yo en UCLA, que era la meca de la investigación en neurociencias, y lo que hacíamos en ese entonces, y a mí me tocó pues la fortuna de participar en el laboratorio del doctor Joaquín Fuster, que es una de las personas que entraron a tratar de explicar estas funciones cerebrales más complejas, y lo que hacíamos era estudiar la memoria reciente en el mono, la memoria visual. Lo que hacía yo era entrenar a estos monos para que recordaran colores, y una vez que los entrenaba y sabía que estaban recordando el color, les hacíamos un pequeño trépano en una parte de su cerebro, del cráneo, donde pensamos que esa parte del cerebro tenía que ver con la memoria visual reciente en el mono, y insertábamos un electrodo para registrar una sola neurona. Y efectivamente veíamos que había unas neuronas en esa zona, en la corteza inferotemporal, que aumentaban el disparo cuando el mono tenía que recordar. Y entonces de esa manera se empezaba a tratar de entender. Claro, el tiempo ha pasado y en estos 45 años, con el desarrollo de la tecnología, hemos podido ya entender muchísimo más del funcionamiento cerebral. Y como les decía, a mí me ha tocado pues la fortuna, en primer lugar, en la parte de la ciencia, ¿verdad? En mi doctorado en neurociencias en UCLA, tratar de entender el funcionamiento cerebral. Posteriormente, regresando a México, que es donde yo vivo, tengo la oportunidad de ser director del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Salud Mental, y ahí recibo el primer ordenador que hacía análisis de la actividad eléctrica del cerebro, y eso me permitió a mí después inventar un sistema de mapeo cerebral, que le llamamos en México mapeo cerebral, en España se le llama cartografía electroencefalográfica, que se aplica en diferentes áreas clínicas y en diferentes áreas del conocimiento. Al mismo tiempo me formo como neurólogo clínico y pues tengo la oportunidad de atender muchísimos pacientes y entender el cerebro disfuncionado, cómo se manifiesta un cerebro con déficit de atención, cómo se manifiesta un cerebro con autismo, cómo se manifiesta un cerebro con epilepsia, y en fin, todo esto pues me ha permitido también conocer la parte del cerebro disfuncionado. Con todo este conocimiento, integrando toda esta experiencia acumulada, es cuando desarrollo esta neuropirámide de Romano, que es la que les vengo a platicar, y que explica ese procesamiento de la información de una manera sencilla, como decíamos, son 6 pasos únicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que primero necesitamos meter información. ¿Y cómo entra información del medio ambiente? Pues entra a través de los órganos de los sentidos, los ojos, la nariz, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Meten información, pero ¿qué pasa en esa circuitería tan compleja? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va procesando? Y bueno, eso pues requiere de muchas áreas y muchas horas de meterse, ¿verdad? Hablar de la circuitería y todo eso. Sin embargo, en este modelo, pues se resume de una manera muy sencilla, como decía yo, en 6 etapas, y de esa forma vamos a empezar a entender el funcionamiento cerebral y podemos entonces sí localizar en dónde se producen las emociones, en dónde se produce la mente, y en qué etapa se produce el pensamiento, en qué etapa se produce la conciencia, porque como decíamos, son etapas secuenciales de procesamiento de la información en la que en cada etapa emerge una función. Entonces, el primer peldaño pues, de esta neuropirámide es el proceso de atención, porque para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, qué es lo que tiene que hacer sus cerebros, pues poner atención a mis palabras. Si en este momento mis palabras están llegando a sus oídos, pero ustedes están ocupados haciendo algunas cosas en en el ordenador, o pensando en otras cosas o distrayéndose, pues mis palabras no van a ser procesadas secuencialmente. El cerebro lo elimina. El segundo peldaño es el sensorial, y cada uno de los órganos de los sentidos se va por diferentes vías. Hay unos que son más analíticos, por ejemplo el oído, pero hay otros que son más emocionales, por ejemplo el olfato. El olfato se mete directamente al
sistema límbico, que es en donde se producen las emociones. Entonces el segundo peldaño pues es el sensorial, que es la entrada de la información. Tercer peldaño es cuando la información pasa por el sistema límbico y nos produce las emociones. Después de las emociones, la información viaja hasta la corteza cerebral, en donde ya se produce lo cognitivo, el pensamiento. Y ahí hay dos etapas, que es el análisis, que es el esfuerzo que están haciendo ustedes por entender mis palabras, y luego la síntesis. El cerebro integra la información y luego la almacena en la memoria. Todo esto que estoy diciendo es tan rápido que tarda 300 milisegundos. Son ciclos de 300 milisegundos que se están haciendo y que está entrando la información, se va procesando, se va produciendo las emociones, el pensamiento, y luego hay un regulador de la acción, que es el lóbulo frontal, que es donde se produce la conciencia, que ahorita veremos con un poco más de detalle, y luego ya viene la acción. Y la acción en el ser humano pues es predominantemente verbal, o la acción puede ser correr, o puede ser comprar, o puede ser aprender, o puede ser escribir, pero eso ya es la salida de la información. Entonces, este es el modelo, y vamos a profundizar un poco más en cada una de las etapas, y luego vamos a ver cómo se puede medir y cuantificar científicamente, y eso ya nos lleva a temas como neuromarketing, como nos lleva a temas como neuroeducación, y nos lleva a muchos otros temas interesantes. Entonces, veamos el primer peldaño. Primer peldaño, que es el proceso de atención, pues tiene tres componentes principales. Uno que es el alertamiento, o sea, estar bien alertas, bien despiertos. Si ahorita ustedes están somnolientos porque comieron mucho y están en la marea postprandial, que permite que uno esté medio somnoliento, pues su nivel de atención baja. Entonces, el primer elemento de la atención es el alertamiento. Segundo es el filtrado. Y tercero es la orientación. Entonces decíamos, el alertamiento pues es consecuencia de esa excitación de la corteza por medio de la formación reticular. La formación reticular activadora ascendente, que así se llama, está en el tallo cerebral. El tallo cerebral es eso que ven ustedes en amarillo, que es en la parte más profunda del cerebro, que lo que está haciendo es activando la corteza para que la corteza procese la información. El segundo, claro, si uno está con la corteza, con la sustancia reticular activadora ascendente inhibida, pues uno está somnoliento y por supuesto que el nivel de atención disminuye. El segundo elemento es el filtrado. El filtrado es extraordinario y eso lo lleva a cabo el tálamo. El tálamo es esa estructura que ven ustedes ahí, que está profunda en el cerebro y es un filtro de información, es el que decide a dónde le va a poner atención el cerebro, y entonces tiene que eliminar una gran cantidad de información. Y vamos a hacer un ejercicio. Pongan mucha atención al siguiente video para que vean ustedes cómo el cerebro elimina una gran cantidad de información sin que nos demos cuenta, de manera totalmente no consciente. Entonces pongan atención. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. First of all, arrest Lady Smythe. Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May. Nadie planta petunias hasta que mayo se... It's just a matter of observation. How observant were you? Pero ¿qué tan observadores fueron ustedes? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed.
Como ven ustedes, toda esa información entró por sus ojos y el tálamo eliminó una gran cantidad de información y ahí está cuánta información se queda fuera. La orientación de la atención pues ya es consecuencia del lóbulo frontal que dirige la atención a lo que es relevante. Y luego viene el segundo peldaño, como decíamos, están ahí los órganos de los sentidos que están localizados y luego están las áreas no localizadas. En tercer lugar está el sistema límbico, que está profundo ahí, es el que nos produce las emociones. Y las emociones pues tienen tres elementos. Se sienten, en el sistema límbico pues sentimos las emociones, nuestro corazón late más rápido, las manos se ponen más frías, en fin, hay una serie de repercusiones a nivel físico. O se interpretan cuando ya la información llega a la corteza cerebral, a la parte cognitiva. Entonces podemos decir, estoy sintiendo que estoy triste, que estoy emocionado, que estoy jubiloso, que estoy muy contento. O se actúan, pero ya es el último nivel de la neuropirámide, que es cuando tenemos la expresión facial, y esa pues puede ser modificada a voluntad. Yo puedo poner cara de que estoy contento cuando estoy muy triste, ¿no? Entonces, la parte más precisa de medir las emociones, para mi forma de ver, es a través de las respuestas del cuerpo. Ya entraremos después en detalle. Bueno, la información llega a la corteza cerebral, que es ese telar encantado, que es en donde están todas las neuronas y es donde se procesa toda la información y se produce ahí el pensamiento. Ahí está el pensamiento. Y el pensamiento está formado por lenguaje. Pensamiento es lenguaje, son conceptos. Pensamos con conceptos. ¿Qué es la mente? Pues es la unión del pensamiento con la parte más abajo, la parte límbica, que es la emoción con el pensamiento, forma la mente. Y luego, ¿en dónde está la conciencia? Pues en el lóbulo frontal, que ahorita vamos a ver. Ahí decíamos que hay dos procesos, el análisis y la síntesis. Y luego está el lóbulo frontal, que es en donde confluye toda la información. Es el que cierra el ciclo y dice, sí, sigue prestando atención porque es relevante para ti o ya no prestas atención. Es el que almacena en la memoria y es el que motiva o frena la acción, es el que decide si hablo o no hablo, compro o no compro, voto o no voto, en fin, es el lóbulo frontal y es ahí donde se genera la conciencia. Y la conciencia es el fenómeno más fugaz de la naturaleza porque son estos ciclos de 300 milisegundos en los que lo que yo soy ahorita ya no soy, lo que yo soy ahorita ya no soy, lo que yo soy ahorita ya no soy, lo que yo soy ahorita no soy, y digo ahorita porque así decimos en México, pero bueno, en fin, esa es la neuropirámide, ese es el modelo de 6 pasos, y que pues ha explicado también el proceso de toma de decisiones de las personas, y esto en marketing, por ejemplo, las herramientas tradicionales de marketing exploran lo que la gente dice, porque siempre se pregunta en un grupo de enfoque, en una entrevista, en una encuesta, preguntamos a la gente y eso se explora con los métodos tradicionales, pero esto que habla Daniel Kahneman, que es el sistema 1, que es muy rápido y que tiene que ver con lo no consciente, que él pues le dan el premio Nobel por sus investigaciones, pero él nunca hizo mediciones científicas, lo cual mi neuropirámide permite hacer, porque aquí explicamos todos estos procesos, que decía yo, es reduccionista, es simple, es sencillo, pero explica perfectamente bien esta maquinaria de la mente y es de donde en mi laboratorio hemos venido desarrollando toda la metodología porque sabemos qué estructuras participan en cada uno de los peldaños y de esa manera hemos desarrollado toda una serie de algoritmos a través de sensores para poder medir. Si yo los tuviera conectados ahorita, me diría cuando me están prestando atención, cuando su atención baja, podría medir sus emociones por sus respuestas fisiológicas, podría estar midiendo cuánto esfuerzo están haciendo por entenderme, cuánto me entienden o no me entienden. En fin, todo esto pues se ha derivado en una empresa que se llama Neuromarketing, que ya tiene más de 20 años en el mercado. Estamos trabajando con las empresas más importantes y hemos recibido varios premios, el premio Platino por parte de la Unión Europea y varios premios, en fin. Y bueno, todo eso está expresado en este libro. Los que quieran profundizar en este modelo de la neuropirámide de Romano que explica la maquinaria de la mente, ahí lo pueden ustedes bajar gratis en neuropirámide.com. Ustedes entran ahí y pueden bajar el libro y profundizar en esto que en unos cuantos minutos traté de explicarles.
o aquellos que quieran estar más interesados en todas las aplicaciones de la neuropirámide de Romano en diferentes áreas, como son la educación, el peak performance, en la parte clínica, en la neurología, en la psicología, la psiquiatría y demás, pues ahí pueden ustedes en ese QR, ustedes podrán entrar y bajar la información. Y bueno, en unos cuantos minutos traté de expresarles, creo que terminé a tiempo, ¿verdad? En mis 25 minutos Sí. que me dieron, ¿verdad? Y ahí estamos con esta información. Espero que les sea de utilidad y de interés y que puedan pues entrar más a conocer este modelo. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, Luz, No si sé. quieres... Sí, yo solamente invito, porque cuando empiezas un poco a analizar y los aspectos psicológicos que llevan un poco a la conducta, hemos partido de que éramos una masa de carne que nos hacían algo y reaccionábamos, ¿no? A aceptar que hay un procesamiento, que hay algo ahí dentro y que pasan muchas cosas ahí dentro. Me parece un sistema muy, muy práctico y yo lo voy a investigar y invito a que la gente, porque me parece una forma muy sencilla de entender lo que pasa. Una manera Sí. de ellas, ¿eh? es una manera sencilla, como tú dices, Es pero un cuando uno sistema. entiende bien el procesamiento, Ujú. por ejemplo, si te dedicas a la psicoterapia y haces psicoterapia psicoanalítica o haces terapia cognitivo-conductual o haces cualquier otro tipo de terapia, lo puedes localizar perfectamente bien en la neuropirámide. El psicoanálisis, pues, funciona más bien en la parte cognitiva. La cognitivo-conductual, como su nombre lo dice, está entre el cuarto y el sexto peldaño. O sea, a través de la modificación del pensamiento, modificas la conducta. Entonces da mucha información muy precisa. Y en neuromarketing, pues. Sí, y me parece una forma muy sencilla de entenderlo, o sea, que eso se agradece, ¿no? Cuando se tratan de estos procesos. Pues muchísimas gracias, Jaime Romano, y Claro. coincidiremos en otro momento. No sé si alguien de aquí quiere preguntar alguna cosa, algún comentario. Vale. Tenemos por una. favor, el micro. Gemma, te pasa el micro. Y además, yo creo que vienes de lejos, ¿no? Tú eres brasileño, portugués. Yo soy Brasileiro. mexicano. Un brasileiro. A ver, que te Ah, van a bien. preguntar algo, Jaime. Claro, claro. Hola, una pregunta. Si la cognición viene después de la emoción, ¿eso significa que la interpretación ya es afectada por la emoción o los procesos son independientes? No, definitivamente uno afecta al otro. La parte emocional es como el faro, es como que el que te dirige. Y la parte racional viene inmediatamente después, lo vas pensando, lo vas analizando, luego viene el regulador de la acción, que es el que decide si lo conviertes en acción o no lo conviertes en acción. Entonces sí son secuenciales y tienen que seguir ese camino a fuerzas, porque esto, pues, es una maquinaria. O sea, yo no puedo llegar a percibir visualmente si previamente la información no fue captada por mis ojos. Entonces todo eso está perfectamente ordenado y por eso es la ventaja de la neuropirámide, que te permite jerarquizar perfectamente bien todas las etapas hasta que llegas y creas la conciencia. Gracias. Yo también tengo una pregunta, si me permites, Almudena. Sí, también, sí. Me surge la cuestión, ¿qué pasa cuando somatizamos? Cuando tú creas un pensamiento y a raíz del pensamiento ya te provocas una emoción, una sensación corporal. Es ahí cuando el pensamiento te atrapó. O sea, cuando estás metido más en el pensamiento y circular y le das... Mira, en la parte clínica es muy interesante. Por ejemplo, ahora que yo viendo muchos pacientes por ejemplo, con déficit de la atención, y a la luz de la neuropirámide he podido identificar que hay pacientes que realmente tienen trastorno por déficit de la atención porque tienen problemas en el primer peldaño y algo está disfuncionado y no permite tener atención prolongada, pero hay otro padecimiento que también afecta la atención, pero es que es por más ansiedad, porque son esos pensamientos circulares. Uno está tan metido en el pensamiento que no permite el flujo de estar vivos en esta realidad, porque
lo ideal sería que entra la información, se procesa y reaccionas. Pero hay muchas personas que, y sobre todo en esta época, yo a lo largo de 40 años de ver padecimientos pacientes, veo que toda la patología se ha modificado. Ahora encuentro más trastornos por déficit de la atención, por estos pensamientos circulares que tú estás mencionando y que uno se cuestiona y que viene y que da. Y por eso surgen nuevas terapias. Surge pues la parte de la meditación, pero también ahora las microdosis de sustancias psicotrópicas para ver si eso permite, ¿no?, la parte de la espiritualidad y de la resiliencia, ¿no?, que ahora es un tema tan importante. Entonces, sí, pues ahí está uno atrapado en los pensamientos, pero eso puede ser modificado a través de muchas técnicas, como la terapia cognitivo-conductual o neurofeedback o algunas otras cosas. Sí, ahí bailan un poco, ¿no? Lo cognitivo, lo emocional, ahí todavía tenemos mucho que descubrir. Es muy interesante el campo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, que vaya muy bonito. Gracias por estar una vez más con nosotros.